Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Chacín y soy una persona apasionada a todo este cuento de la lubricación, de los lubricantes automotrices e industriales. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar. En el episodio número 1 hablamos sobre cómo familiarizarnos con los lubricantes de una manera efectiva. Habíamos quedado en que en otros videos íbamos a tener la posibilidad de conversar sobre cada uno de esos aspectos que define al lubricante. Así podríamos tener una visión mucho mejor, mucho más amplia de lo que es realmente un lubricante. Así que este episodio número 2 va dedicado a la puerta de entrada a ese proceso de la descripción de un lubricante, a las aplicaciones. Bienvenidos, sigamos. Recordemos del episodio número 1 que para describir un lubricante de forma apropiada debemos tener en cuenta cuatro aspectos, donde está naturalmente la aplicación, la base lubricante con la que fue elaborado el producto, la viscosidad que tiene el producto y los estándares de la industria que cumple. Todos estos cuatro aspectos me permiten a mí perfilar el lubricante, me permiten más bien seleccionarlo de tal manera que podamos obtener el producto que realmente estamos buscando. Recordemos que hablamos en este caso particular de la aplicación y de la aplicación que hablamos en el episodio número 1. En primer lugar, que debemos ser lo suficientemente específicos. Mientras mencionemos la aplicación de la forma más precisa posible, vamos a estar más tranquilos de que vamos a elegir el producto apropiado. Y además hablamos de la aplicación de que es la puerta de entrada. La aplicación me permite perfilar el lubricante, es decir, me permite establecer, o a la industria le permite establecer cuál es el tipo de características que debe cumplir el lubricante para superar los desafíos que exige el componente o la aplicación como tal. Ahora, la discusión de la aplicación es muy importante porque nos permite entender un aspecto muy particular. Aquí es donde realmente quiero que presten atención. Usualmente nos confunde el hecho de creer que porque el lubricante tiene una serie de propósitos puntuales, estos propósitos no pueden aplicarse o pueden aplicarse por igual en todos los componentes sin ningún problema. Y lo cierto es que los lubricantes tienen una serie de funciones que conocemos muy bien. Son esas seis: controlar la fricción y el desgaste, limpiar, refrigerar, transmitir potencia y tener funciones de sello. Esas son las seis principales funciones que tiene un lubricante. Y dentro de ese panorama pensamos que los lubricantes hacen el mismo trabajo siempre en cada una de esas aplicaciones. El concepto de aplicación me permite a mí comprender, o por lo menos ese es el proceso en el que los quiero llevar a ustedes, en que dependiendo de la aplicación, las funciones van a tener una serie de prioridades diferentes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la forma como realizan esas mismas funciones puede cambiar dependiendo de la aplicación. Permítame mostrarle un par de ejemplos. Empecemos con el primero. Hablemos sobre un equipo, un compactador de basura. Revisemos las principales aplicaciones que hay en un compactador de basura. Vamos a excluir por el momento los puntos de engrase. Seguramente en algún video vamos a hablar de puntos de engrase y de grasas, pero en este caso vamos a hablar sobre las principales aplicaciones donde hay un aceite lubricante. Obviamente está el motor diésel, están los engranajes automotrices como es la transmisión, que para este contexto puede ser manual o automática, así se me cae. Está el diferencial y los ejes y el sistema hidráulico. ¿Ustedes creen que el lubricante, considerando esas seis funciones que están listadas ahí, hacen el trabajo de la misma manera en cada una de esas aplicaciones? Fijémonos de momento en dos. Fijémonos en el motor diésel y en el hidráulico. Fíjense la diferencia en el perfil de desarrollo de desempeño que hay en el hidráulico con respecto al de motor. Nos vamos a dar cuenta de que en el aceite hidráulico
el principal propósito es el de transmitir potencia. A lo mejor no es un requisito necesario en los aceites de motor diésel. Claro, las otras funciones relacionadas con control de la fricción y el desgaste, el sello, la limpieza y la refrigeración van a estar también incluidas dentro del aceite hidráulico, pero no va a ser su rol prioritario. En este caso su rol prioritario va a ser el de transmitir potencia. Si miramos el aceite de motor diésel, pues además de controlar la fricción y el desgaste, tiene un rol importantísimo relacionado con la limpieza. La limpieza en un aceite de motor diésel es muy particular porque al ser un motor diésel un sistema abierto, está expuesto a subproductos de la combustión, del hollín. Y entonces la función de limpieza que debe llevar el aceite de motor está muy relacionada con el control del hollín, evitar que se aglomere en las partes más frías, evitar que se adhiera en las partes más calientes. Ese concepto de limpieza no lo vamos a encontrar en los aceites hidráulicos. La limpieza o el rol que el aceite tiene en la limpieza para sistemas hidráulicos es completamente diferente. De aquí entonces queda un mensaje claro. Los lubricantes pueden cambiar su perfil de prioridades dentro de las 6 funciones que conocemos y las funciones en sí mismas las pueden realizar de forma distinta. Otro ejemplo, revisemos el aceite de motor de 2 aplicaciones muy conocidas por nosotros, motor de vehículo ligero, motor de motocicleta. Hablemos en el caso puntual o en la función puntual de control de la fricción. Y es importante la palabra control, porque si nosotros observamos la aplicación del motor a gasolina de vehículo ligero, vamos a ver que el control de la fricción está orientado principalmente a reducir la fricción al máximo. Claro, todos los requisitos de ahorro de combustible, de ahorro de energía están plasmados aquí y de ahí que los lubricantes de motor a gasolina cada vez más estén orientados a la reducción de la fricción. Pero en motocicletas no es lo mismo. Resulta que dentro de las motocicletas, dentro del motor de las motocicletas está su embrague y su embrague trabaja con fricción. Entonces, la función del lubricante de motor para motocicleta en este caso no es la de reducir la fricción al máximo, no, es la de disculpen, un perfil de fricción que permita operar el clutch apropiadamente, al igual que el motor, que es uno de los componentes de este, digamos que ensamblaje complejo que tiene el motor de motocicleta. Ahí nos podemos dar cuenta de qué manera una misma función que está relacionada con el control de fricción trabajan distintísimo entre el aceite de motor de vehículo ligero a gasolina y el aceite de motor de una motocicleta. Bueno, ya hemos visto cómo los lubricantes, a pesar de manejar en concepto las mismas funciones, la forma en cómo se abordan estas funciones en cada aplicación puede ser distinta. De ahí que hayan tantos productos, de ahí que hablemos de un producto por cada aplicación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar o hacer un pequeño recorrido por todo ese mundo de aplicaciones que podemos encontrar en el mercado. Y para empezar es bueno dando un pie en lo que yo considero son familias de aplicaciones, es decir, grupos de aplicaciones. De esta forma podemos entender un poco y podemos desglosar cómo manejar cada una. Entonces nos encontramos con un grupo de aplicación que es el de turbinas, compresores y sistemas circulantes. Nos encontramos con los sistemas hidráulicos, nos encontramos con cajas de engranajes, nos encontramos con motores, nos encontramos con aceites de la industria metalmecánica o aplicaciones de la industria metalmecánica para ser más claros, y aquí voy a incluir también la parte de procesos. Si bien en la parte de procesos las funciones no son las que hemos discutido en términos de lubricante, son otras, más bien enfocadas a facilitar un proceso de manufactura o a mejorar la calidad del producto terminado. Los fabricantes que se encargan de realizar o de fabricar los productos lubricantes como lo conocemos usualmente también trabajan estos productos o desarrollan estos productos, y por eso es bueno tenerlos en cuenta en esta conversación.
Entonces, empecemos con con la primer familia de aplicaciones, turbinas, compresores. En este caso, las turbinas o las aplicaciones de turbina vienen orientadas principalmente al tipo de fluido que se encarga de la impulsión de la turbina. Me refiero, si es el agua, pues hablamos de aplicaciones de turbinas hidráulicas. Si hablamos de vapor, hablamos de aplicaciones de turbina de vapor. O si hablamos de gas, pues hablamos de las aplicaciones de turbinas que se impulsan con la combustión del gas. En los compresores, pues se deben tener en cuenta dos variables. Debemos tener en cuenta el diseño, ¿cierto? Si son principalmente alternativos o rotativos. Y también debemos tener en cuenta el gas que comprimen. ¿Por qué? Porque el lubricante debe ser compatible con ese gas, porque seguramente pueden haber momentos en que el aceite y el gas puedan interactuar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Luego vienen los sistemas hidráulicos, que es una de las aplicaciones más comunes en la industria. Aquí empezamos con una aplicación industrial convencional. Las aplicaciones industriales convencionales pues son también un poco variadas porque van a variar en los rangos de presión, en los tipos de bomba, en los actuadores que utilizan, pero normalmente los aceites hidráulicos tratan de cubrir la mayor cantidad de aplicaciones. Hablaremos seguramente de aceites hidráulicos porque es muy variado más adelante, pero sí es importante tener en cuenta esto. Hay otras aplicaciones de los sistemas hidráulicos aparte de la industrial. Entonces estamos hablando de que la aviación es un grupo de aplicaciones específico, muy especial, porque pues trabajan en ambientes bastante extremos. También estamos considerando los sistemas hidráulicos de la construcción y minería, que puede que se parezcan un poco a los industriales, pero ya al estar operando en equipo móvil con ambientes de trabajo muy difíciles, hace que la aplicación tenga que tener una serie de variaciones que son relevantes para ustedes. Hay también aplicaciones especiales donde se van a requerir que los productos sean compatibles con los alimentos, que sean biodegradables, que sean resistentes al fuego. Digamos que todos esos grupos o todos esos elementos de aplicación lo debemos tener en cuenta al momento de considerar las aplicaciones hidráulicas. Las aplicaciones de engranajes pues van a estar principalmente orientadas al diseño y al material que tiene esta caja de engranajes. En aplicaciones industriales puede ser sencillo. Entonces, pues, estaremos hablando de si son engranajes cerrados o son engranajes abiertos o son engranajes helicoidales, rectos o son engranajes sin fin corona con corona en bronce. Cada uno de ellos va a marcar una aplicación distinta y obviamente una serie de lubricantes diferentes. De pronto aquí la complejidad la vamos a encontrar en las aplicaciones automotrices porque es muy variada. Aquí en este caso vamos a encontrar transmisiones manuales que son sincronizadas, no sincronizadas. Vamos a hablar de transmisiones automáticas que van a tener un mix de muchos subcomponentes como sistemas hidráulicos, engranajes, discos de fricción, ni hablar de los sistemas servo, los power shifts que normalmente vemos en la maquinaria de construcción. Vemos mandos finales, vemos también los complejos sistemas de transmisión que puede tener un tractor. Entonces, en las aplicaciones automotrices vamos a ver una gran variedad de aplicaciones porque pues las variaciones en los diseños, en los materiales que contiene son muy diversas. Motores. En los motores, pues bueno, las variaciones en las aplicaciones vamos a encontrar en función de dos variables, ¿cierto? Una es su nivel de servicios, es un nivel de servicio ligero o pesado, y también del combustible que utilizan. Entonces podemos combinar esas dos variables y seguramente tendremos un producto para esa aplicación. Ejemplo, aplicación de motor ligero a gasolina. Aplicación motor, servicio ligero, gas. Aplicación motor, servicio ligero, diésel. Y así también lo puedo hacer con pesado. Servicio pesado, gas natural, servicio pesado, diésel. Y así digamos que teniendo en cuenta estas dos variables que son el nivel de servicio y el combustible que se utiliza, pues seguramente voy a tener todas las aplicaciones que deben considerarse.
En la metalmecánica, el trabajo de fluidos, donde están las aplicaciones relacionadas con los fluidos o con el metalworking fluids, pues obviamente estos van a depender del tipo de operación, si es de remoción de material, si es de formado, si es de tratamiento térmico, si es de almacenamiento de la pieza. Cada uno de estas operaciones de la industria metalmecánica pues van a requerir unos productos específicos. También pues dentro de la maquinaria que hay en la industria metalmecánica es muy común las guías de deslizamiento y los lubricantes para esas guías de deslizamiento que tienen una serie de requisitos muy importantes de cuidado antifricción y de mantenerse en su sitio, pues van a estar aquí muy vigentes. Y bueno, dentro de la industria de procesos, que como ya lo hablamos, no tiene mucho que ver con la lubricación, mucho no, nada, sí tienen un propósito importante que es el de facilitar un proceso o el de mejorar la pieza terminada. Y aquí las aplicaciones pues, pueden variar entre la de agroindustria o agroquímica, la de alimentos y farmacéuticos y también pues vamos a encontrar la industria del plástico y del caucho aquí involucrada con estas aplicaciones donde se requieren aceites de proceso. Bueno, ahora, la forma como te los he expuesto, como te he expuesto las aplicaciones, es como tú normalmente la puedes encontrar en un libro, un manual de lubricantes, donde te explican cada una de esas familias de aplicaciones, cada una de esas pequeñas aplicaciones, cuáles son los requisitos de lubricación, etcétera, etcétera. Pero digamos que cuando tu propósito es entender cuáles son los lubricantes que tú necesitas para tu operación y si eres vendedor, cuáles son los lubricantes que tú tienes en tu portafolio para ofrecer a tus clientes. Normalmente la industria lo que busca es agrupar las aplicaciones en función de segmentos. Entonces, si tú eres una persona que se encarga del sector automotor, de servicio pesado, ¿para qué empezar a involucrarte con productos industriales? Si eres un vendedor, por ejemplo, que se encarga primordialmente de la industria, pues tu prioridad debe estar en los productos industriales y no en los de vehículo ligero. Entonces, en ese sentido vale la pena tener en cuenta esa segregación que hace la industria en función de cada uno de esos segmentos donde básicamente establece toda su estrategia de marketing y su formación de vendedores, toda la oferta de valor. Entonces, claro, la oferta de valor de industria pues va a incluir seguramente un vendedor preparado para esas aplicaciones industriales con unas pautas de servicio que realmente están vinculadas con las necesidades de una industria. De otra forma debe abordarse el sector automotriz pesado con otra serie de estrategias y otra forma de trabajar con ese tipo de usuarios que facilitan no solamente la comercialización, sino también la entrega de un valor agregado. Y así podemos revisar cada uno de estos grupos de sectores, que realmente ese que está ahí es general, cada compañía puede establecer sus sectores como bien le parezca. Pero bueno, digamos que la recomendación inicial es que no te empieces a estudiar todas las aplicaciones, sino que realmente definas cuáles son las afines a tu sector y puedas revisar cada una de ellas de acuerdo con tu sector. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho el tiempo que has podido permanecer aquí compartiendo y te espero en una próxima oportunidad. Un abrazo, hasta pronto.